Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Bien, estos días que son, y con la venia, por supuesto, de los oyentes latinoamericanos que escuchan este programa, pues de días atrás hemos venido insistiéndoles que tenemos un debate electoral en Colombia este domingo 27 de mayo, donde asistimos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con un grupo de candidatos, cada uno representando, digamos, unas ideas, un ideario, unos intereses, en fin, que pues me parece a mí que es importante que los colombianos hagamos una especie de recuento histórico de lo que ha sido la historia del país, la historia de Colombia, desde el momento prácticamente en que se dio aquel grito de independencia, aquel famoso grito de independencia, donde pues hay razones o por lo menos argumentaciones que se le dan en los libros de texto a los estudiantes en Colombia, de lo que estudié yo, de lo que me decían, ¿no? Que era pues una campaña libertadora, un grito de independencia que se daba para zafarnos del yugo español. Y evidentemente de eso tuvo que haber habido mucho, necesariamente. Eso fue lo que convocó a miles y miles de jóvenes a ser parte de los ejércitos libertadores, y especialmente, como suele ocurrir, pues con las capas más desfavorecidas de esa sociedad de aquel momento. Aquí estamos hablando de que en esa campaña libertadora participaron indígenas, participaron negros, participó mucha gente de diferente tipo de etnias en ese proceso disque de independencia de Colombia. Luego, después de que hacemos una revisión de la historia, pues nos damos cuenta que allí también había una serie de intereses bastante intestinos, ¿no? Donde lo que se intentaba era tratar de lavarle la cara a un grupo poblacional que había adquirido riquezas, que había adquirido también ciertos derechos, pero que era ninguneado por el reino español, que no les confería la carta de ciudadanía, y que aún siendo hijos de españoles, pero hijos también de madres indígenas en su mayoría, pues habían creado una especie de casta nueva que no estaba del todo reconocida en España, y eso fue lo que los llevó a emprender una gesta libertadora. Yo siempre la pongo entre comillas, porque dentro de esas reivindicaciones que hacía esos ejércitos libertadores de aquella época, esas gestas libertadoras de aquella época, pues en ningún momento estaba, por ejemplo, la liberación de los esclavos, cuando en el reino ya la esclavitud no existía. Eso es una cosa bien curiosa. Sea como sea, pues es importante mirarlo. Yo no me voy a intentar no demorarme mucho, pero sí me parece importante que los colombianos que hoy están asistiendo a las urnas en diferentes partes del mundo, que los que van a asistir a las urnas el domingo, pues sepan esta parte de la historia que o bien no nos acordamos mucho de cuando nos la contaban en los colegios, o bien jamás la habíamos escuchado, o bien pues la habíamos oído, pero pues nos la habían contado de una forma quizá manipulada. Es importante entender que Colombia, la Colombia actual es producto de la guerra histórica, desde el momento mismo de su fundación, de su creación como nación. Desde 1812, por ejemplo, hasta 1886, cuando se producen esas revueltas internas intentando parir un modelo de nación, cuando se enfrentan los centralistas, los federalistas, esos dos bloques, uno de ellos insistiendo en que tenía que haber mucho más descentralización en esa Colombia que se perfilaba, y otros pues pensando con el tema de la creación en estados federales, y otros por el contrario creyendo que pues no estaban todavía apenas en ciernes, una nación en ciernes no podía dar tanta manga ancha a la creación de estados independientes, porque lo que intentaban o lo que pretendían era, por el contrario, tener un concepto de cohesión que los llevara a tener un estado más bien fuerte, centralista. Aquí estamos hablando entonces de las guerras entre los centralistas y los federalistas. Si lo quieren poner en otros términos, pues hablemos de los santanderistas, de los bolivaristas y lo que de allí sucedió. Esto no fue que se sentaron a discutirlo, ¿no? ¿A usted cómo le parece que debería ser la nueva nación? No, pues que yo, no, eso fue a plomo que se enfrentaron.
sea, después de librarse esa guerra de independencia, se siguieron librando revueltas internas, y no voy a entrar en mucho detalle porque si no seguramente los aburriría, se nos iría mucho tiempo y no tiene mucho sentido en este recuento rápido que quiero hacer de lo que han sido las guerras en Colombia. 1812 a 1886, revueltas internas de los estados federales donde se enfrentan centralistas y federalistas, ¿correcto? Vale. Llegamos, por ejemplo, ahí, además, dentro de esos dos grupos, dentro de ese episodio, dentro de ese periodo, 1812 a 1886, por allá en 1848 a 1849, se empiezan a crear dos bloques dentro del concepto de esas mismas revueltas internas entre centralistas y federalistas. Y se crean dos bloques, los que conocemos hoy como los liberales y los conservadores, es decir, los rojos y los azules. Los conservadores, su eslogan, el mantra que repetían una y otra vez era Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Los liberales, por el contrario, muy influenciados por Francia, por la Revolución Francesa, lo que proponían era la legalidad, la libertad y la fraternidad. Legalité, liberté y fraternité. Eso, el inicio de esos dos bloques importantes políticos marca la historia de Colombia. Insisto, no fue que se sentaran un grupo de personas diciendo, bueno, pues nosotros entonces a partir de ahora nos armamos como partido liberal. Y los otros dijeran, nosotros nos armamos como partido conservador. Ah, vale, pues ya tenemos dos partidos mínimo, entonces nos vamos a elecciones, y entonces el voto. No, aquí fue a sangre y fuego. A sangre y fuego. Guerra, más guerra. Esto es importante porque ahora que ahora que todos somos buenos y que todos estamos en la paz y que todos rechazamos a los exguerrilleros y a no sé qué y tal, pues que lo sepan, que dentro de los tuétanos mismos de la creación del país ha estado siempre presente la guerra, siempre presente los guerreros, por una u otra causa, con una u otra intención, pero siempre presente la guerra. Y aquí viene el inicio de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, dice la historia, se marca el periodo de la Guerra de los 1000 días en Colombia desde octubre de 1899 hasta noviembre de 1902. Desde octubre de 1899 hasta noviembre de 1902. Es lo que dice la historia, es lo que dicen los libros de texto. ¿Qué es la Guerra de los 1000 días? Bueno, pues la Guerra de los 1000 días, que seguramente ustedes le habrán oído a sus abuelos, ¿no? O a sus tatarabuelos, o a los abuelos de lo que le contaron sus padres, de lo que le contaron sus abuelos, porque aquí estamos hablando ya entrado 1900, ¿no? Pues es la pugna en ese caso es por apropiarse de todo el aparato del Estado completo y excluir al otro de cualquier tipo de participación en ese mismo Estado. Esa guerra es importante, ¿por qué? Pues porque marca las características de lo que serán las futuras guerras en Colombia. Un gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, que posteriormente es derrotado, quien lo creyera, obviamente por liberales, pero también por conservadores al mando de José Manuel Marroquín Ricaurte, el 31 de julio de 1900, y con la alianza con el liberal Aquileo Parra, que le propinan una derrota muy sonora a este presidente, a Manuel Antonio San Clemente. Pero la guerra entre liberales y conservadores, a pesar de haber parado ahí para derrotar a alguien, se juntan para derrotar a alguien, la guerra entre liberal y conservadores estaba sentada, estaba marcada. La historia, los históricos de cada partido pues siguen enfrentados, cada bando con sus propias armas. Por un lado, el Partido Conservador, que copa al ejército y las armas institucionales del Estado para sus propios fines, que eso ya de por sí es bien llamativo, y por el otro, el Partido Liberal, que crea su propio ejército de guerrillas, mal armado, mal entrenado y anárquico, no respondía aparentemente a nada. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque dentro de los tuétanos mismos de los partidos políticos, a quienes, entre otras, podría uno decir, y en esto me comprometo mucho, pero les debemos la Colombia que tenemos, horrible, fea, bonita, hermosa, lo que ustedes quieran,
la idea que se les venga a la cabeza de la Colombia de hoy, pues esa Colombia es posible a pesar de el enfrentamiento fratricida entre los liberales y los conservadores. Yo le pregunto a la audiencia, ¿quién ha oído hablar de los liberales? ¿Existen los liberales en la política colombiana actual? Vale, yo sé cuál va a ser su respuesta. La respuesta es que sí. Tienen candidato, además. ¿Existen los conservadores? ¿Han oído hablar ustedes de los conservadores en la política de hoy, del 24 de mayo del 2018? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Entonces, cuando hablamos de que estos partidos vienen históricamente casi desde la misma conformación de la nación, y que fueron ellos los que se enfrentaron en una guerra que dejó miles y miles y miles de muertos, pues a mí me llama la atención que ahora, a estas alturas de la vida, pues nosotros sintamos reparos por quienes se han armado para enfrentar al Estado. Es verdad que eso dentro del deber ser no debería ser, pero en un país en guerra la gente suele armarse. Y mire por dónde, porque es que aquí estamos hablando de que ese sería la semilla, el germen para la creación de las guerrillas que vinieron después. Y pese a la fachada de guerra política entre los partidos, que también miren por dónde, a la fachada política entre los partidos, pues los terratenientes de ambos bandos saben que existen más razones que los unen a aquellas que los separan. ¿Y cuáles son esas razones que los unen? Pues las defensas de sus grandes extensiones de tierra que se veían en peligro porque esa muchedumbre anárquica, mal armada, un poco desorganizada, que se creó a la sazón del Partido Liberal, que no tenía un aparato militar para enfrentar al ejército cooptado por el Partido Conservador, pues en ese caso esas empiezan a hacer también su agosto por su propio lado y no atender absolutamente a nada. Ahí es donde los liberales se dan cuenta que esto se les está saliendo de las manos, a pesar de ser ellos los auspiciadores de esas guerrillas, se les está saliendo de las manos. Los conservadores se dan cuenta que encontraron ahora sí quien se les enfrente a sus ejércitos mucho mejor armados y con las armas institucionales a su favor. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que hacen cuando ven comprometidas sus grandes extensiones de tierra, sus riquezas, cuando ven comprometidos sus intereses? Pues se unen. Y en medio de esa unión, en medio de esa situación que se crea entre los dos partidos, que inicialmente se matan y luego cuando se dan cuenta que la gente dice, no, pues es que aquí la cosa puede no ser por los partidos, es por nuestro propio interés, porque es que esta gente, mientras nosotros nos estamos matando, pues resulta que es que ellos están partiendo un pastel. Pues en ese caso, en medio de semejante cosa, llega una fecha muy importante para la historia de Colombia, de la que todavía no se ha hecho la suficiente explicación, de la que, si usted le pregunta a un colombiano, mejor dicho, yo le voy a preguntar ahora, ¿ustedes saben cuándo se perdió Panamá? ¿Ustedes saben en qué año se perdió Panamá? ¿Ustedes saben por qué se perdió Panamá? Es más, yo le hago una pregunta a los colombianos y a las colombianas que escuchan este programa, y a los latinoamericanos en general, ¿ustedes saben que Panamá pertenecía a Colombia? Bueno, yo creo que esa parte sí, pero es que resulta que Panamá se perdió el 3 de noviembre de 1903, y no es una media cagadita, o sea, no es que le hayan quitado a Colombia un barrio, no es que le hayan quitado a Colombia un ayuntamiento, no, Panamá. Este episodio es importante porque más adelante lo vamos a volver a tocar dentro de la guerra que nos sigue, la guerra que sigue en Colombia. Y aquí ya les dejo el titular de lo que voy a hablar seguramente en unos minutos. 3 de noviembre de 1903, Colombia pierde Panamá. Considerada por los historiadores como la tragedia más grande que ha sufrido el país en toda su sangrienta historia, pues aquí viene la presencia de alguien que hemos tenido siempre respirándonos en la nuca, Estados Unidos, que aprovecha el marco de guerra interna, de desunión, y presiona para incendiar Panamá y a sus habitantes en contra de un gobierno central que, como siempre, se ve incapaz de controlar nada. La situación fue tan absurda, colombianos y colombianas, que la entrega de Panamá incluso se pacta sin disparar un solo tiro. Es decir,
Nosotros fuimos muy fieritos, muy berraquitos, ¿no? Muy bravitos entre nosotros mismos, matándonos entre nosotros mismos, pero cuando cuando Estados Unidos empieza a mover el dedo en la ciudadanía panameña para azuzarlos y que se levanten, pues resulta que ahí sí, muy calladitos, nos vamos y nos sentamos en una mesa con ellos, el presidente del gobierno conservador, Carlos Eugenio Restrepo, ¿no? Presidente de Colombia entre 1902 y 1914, que pasa la historia como el político que facilita la firma de un tratado, el tratado Urrutia-Thompson en 1914, ¿no? Que regala oficialmente Panamá pues a Estados Unidos. Dice Panamá a los panameños. Bueno, pues probablemente, pero Estados Unidos es el gran beneficiario de esta jugada. Atención con esta fecha, 3 de noviembre de 1903. Atención con este nombre, el gobierno del Conservador, un partido que por cierto en este momento está apoyando también una candidatura política que existe, que es de verdad, que seguramente muchos de ustedes tienen filiación conservadora, pero entiendan ustedes que su partido participó en el regalo de Panamá a Estados Unidos, porque al final fue un regalo que se le dio a Estados Unidos. Con la firma de ese tratado Urrutia-Thompson en 1914. ¿Sabe cuánto costó entregar Panamá? ¿Ustedes tienen una idea de cuánto pagó Estados Unidos dizque por indemnizaciones? $25 millones. Que eso puede estar costando más o menos la finca y la mansión de Ronaldo. $25 millones. Y 4 pendejaditas más que le entregaron a Colombia. Sin embargo, hoy nadie habla de eso. No, nadie habla de eso, ni del juicio político que habría que hacerle al Partido Conservador, ni del juicio político que habría que hacerle a un presidente conservador, Carlos Eugenio Restrepo, nadie, porque pues no, porque esos son los partidos liberal y conservador que se mataron toda la vida, pero resulta que ahora parece que la memoria de los colombianos está obstruida. Ahora resulta que nuestros partidos políticos fueron ángeles y arcángeles, y luego vendrían entonces las guerrillas, ¿no? Las que conocemos y esas que detestamos y esas que consideramos terroristas, que evidentemente lo han sido, ¿ok? Yo simplemente aquí estoy haciendo, es un ejercicio de memoria histórica antes de que ustedes vayan y depositen el voto en la urna. Si después de que ustedes escuchen lo que les estoy diciendo, van y meten el voto de la urna y esto no les sirve para nada, pues tampoco pasa nada, seguimos siendo tan amigos. Pero mi deber es, sí, reunir información para que podamos tener más elementos de juicio a la hora de decidir por quién votar. Especialmente porque ahora, cada vez que me encuentro con oyentes, me mandan mensajes: oiga, dígame por quién votar. Ustedes no van a encontrar una respuesta a esa pregunta por parte mía. Yo les voy a decir cuando termine este comentario por quién voy a votar yo, pero yo no les voy a decir por quién votar. Yo les estoy aportando, a ustedes los oyentes les estoy aportando argumentos para que entiendan que hay que empezar a desentechar esos argumentos de que es que la violencia del país viene solamente por un lado y entonces resulta que estos son los... No, cuando resulta que nosotros tenemos un país fundado en la sangre, un país creado a partir de la guerra, creado a partir de los muertos. Bien, continuemos. Pues las consecuencias de esas guerras civiles, ¿qué fueron? Pues cientos de personas murieron en combate, muchos quedaron heridos, muchos quedaron lisiados, muchos quedaron discapacitados. Yo tengo un papá sordo precisamente porque participó en una de esas guerras, la guerra liberal y conservadora. Y con un agravante además terrible, y es la herida abierta que le generaron a los ciudadanos. Y aparte de eso, la semilla que sembraron para la creación de las guerrillas que luego vinieron, ¿sí? Que luego se generaron. Bueno, pues la destrucción de la riqueza, el daño a la institucionalidad, el daño a la familia, el constante odio entre familias o grupos sociales, donde mucho cuidadito usted se fijaba en la niña que era de familia conservadora, si usted era liberal, porque mejor dicho tenía usted un problema en la casa, o si no, pregúntenle a sus abuelos, pregúntele. Yo vengo de un hogar en el que mi mamá venía de una familia liberal, los Salazar, y mi papá venía de una familia conservadora, los Hernández. Y entonces las cosas se manejaban de acuerdo a quién fuera ganando la guerra. Por eso mi papá siempre se la montó a mi mamá, porque como él era conservador y venía de los que en ese momento estaban triunfando,
a partir de sus escuadrones de la muerte y a partir precisamente del ejército que habían cooptado para sus propios fines políticos. Entonces resulta que es que a mí esto no me lo han contado. O sea, yo esto lo leo, pero lo confronto con la historia personal mía. A mí un señor me preguntaba este domingo ahí en el evento que hizo Elmer en el Matadero de Madrid. Me preguntaba que por quién votar y me preguntaba que le dijera, por favor, por quién votar y no sé qué y tal. Y yo aprecio mucho eso, yo aprecio mucho que la gente crea que uno tiene el criterio suficiente para poder de pronto sugerirle a alguien, pero yo no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Yo haría eso el día que esté en campaña, pero como no estoy en campaña, pues yo no hago eso. Yo lo que sí hago es dar argumentos para que la gente piense, para que la gente reflexione y para que se dé cuenta que lo que le están contando ahora es lo mismo que nos contaban o que se contaban a sí mismos los partidos políticos durante las diferentes elecciones que hemos tenido, donde se sataniza a ciertas personas y a ciertos grupos políticos, se les sataniza tanto como si resulta que los otros fueran partidos conformados por ángeles y arcángeles, cuando realmente el pecado lo llevan encima casi que desde el mismo momento de su fundación. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, y es importante también tener en cuenta los diferentes episodios de la historia donde nosotros por estar en guerra hemos perdido mucho, tanto como por ejemplo Panamá, nada menos y nada más, nada menos y nada más. Bueno, pues nosotros entramos en una época de crisis económica muy fuerte, estábamos en la inmunda, hemos estado en la inmunda muchas veces, pero en aquella época sí que más, ¿no? El empobrecimiento de todo el país, el estancamiento del progreso, la separación de Panamá, todo eso, todas esas cosas juntas se las podemos atribuir a esos periodos que nos hizo vivir el Partido Conservador, que nos hizo vivir el Partido Liberal. Importante eso tenerlo en cuenta, y que hoy ¿quién los cuestiona? Hoy ¿quién los cuestiona? Y que además han puesto presidentes, y que además han puesto congresistas, y que además de los mismos tuétanos del Partido Liberal y del Partido Conservador han saltado también otras figuras. Entonces, y nadie los cuestiona, o sea, nadie les dice nada, porque parecería ser que aquí manejamos un doble rasero cuando hablamos de los candidatos o de las formaciones políticas. Bueno, pues esto es, ¿qué generó? Pues una formación de una actitud política intolerante fomentada por los principales partidos, el liberal y el conservador, que derivó en el siglo XX en otras guerras partidistas, la de 1930, que curiosamente, mire qué eufemismo, ¿no? Se le denomina la pequeña violencia. A nosotros se nos agotaron los nombres para mencionar las guerras que hemos tenido. No, se nos agotaron los nombres, entonces hay que darle un nombre a algo: la guerra de los 1000 días, la guerra de liberales y conservadores, la guerra partidista, y esta que es la pequeña violencia, así se llamó, ¿no? Esa fue a partir de 1948, y esa última pues dio origen al actual o al conflicto armado, ¿no?, que se generó con las guerrillas actuales. La guerrilla, por ejemplo, de las FARC, que era la guerrilla más antigua del país. Es importante esto. Cuando les digo que estaba allí en Matadero y que me preguntan por quién votar, yo le preguntaba, le decía a este señor: mire, usted puede llegar a hallar la respuesta cuando usted hable con sus mayores. El señor venía siendo más o menos de unos 60 años, 60 y pico. Cuando usted hable con sus padres, si usted los tiene vivos, hable con ellos y que le cuenten cosas, que le cuenten cómo vivieron, que le cuenten cómo tenían que esconderse, que le cuenten, por ejemplo, como me contaba mi mamá, que cuando mataban a un liberal o cuando mataban a alguien, pues mi madre simplemente ella esposa, en ese momento pareja de un militar, pues simplemente lo que hacía era mirar, porque lo llevaban a la puerta de la iglesia y lo tiraban en las escaleras a ver quién se apiadaba de ese cuerpo que no se sabía. Pero como sí se suponía que era liberal porque era matado por los conservadores, pues ella intentaba, en el momento en que intentaba ir a tratar de por lo menos de darle un velorio, de darle cristiana sepultura, pues resulta que mi papá la detenía porque ni siquiera se podía asistir a los muertos. Ahí de que un conservador fuera a asistir a un muerto del otro bando, liberal, pues eso era terrible, porque automáticamente se estaba exponiendo a que también fuera fusilado. Entonces, tengamos en cuenta que este país ha sido una mierda, envuelto en guerra toda su existencia, que esto no nació con las FARC, que esto no nació con el M-19, que por el contrario es producto de. Eso es importante. Lo que pasa es que no tenemos memoria.
Lo que pasa es que no tenemos memoria. Bueno, pues viene un periodo, digamos como que se cuela ahí en medio de todo, un periodo que es el periodo de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que fue un militar que dio un golpe de Estado a Laureano Gómez, que ocupó la presidencia de Colombia desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957, y durante la trayectoria política, pues a él se le reconocen varias cosas, a Gustavo Rojas Pinilla. Dice que en su mandato se caracterizó por la realización de obras de infraestructura grandes, el inicio de procesos de despolitización de la policía, que estaba totalmente cooptada, la traída del servicio de televisión al país, le puso término a la etapa esta conocida como la etapa de la violencia, digamos que fue como un punto de inflexión que da por terminada esa etapa de la violencia, donde el país respiró un poquito tranquilo, ¿no?, al llegar también a una tregua con las guerrillas liberales y estableciendo también un gobierno avalado por el ejército. Tenía el apoyo del ejército, que había sido una maquinaria de matar por parte politizada, totalmente politizada, porque habían sido utilizados precisamente como herramienta de guerra de los partidos políticos. Lo mismo ocurrió con la policía, pero como él salía de los propios tuétanos del ejército, pues tenía, digamos, cierto grado de respeto dentro de la tropa, y por eso fue uno de los que más o menos vino a generarle al país un periodo de más o menos estabilidad y de más o menos paz en medio de semejante hecatombe. No estoy haciendo apología de una dictadura, ni más faltaba, pero también hay que decir que esa dictadura le reconoció el voto, por ejemplo, a las mujeres. A mí me parece interesantísimo. Le reconoció el voto a las mujeres y se le reconocen muchas otras cosas. En 1994 fue el derecho al voto de las mujeres. Bien, pero esa dictadura pasó, porque esa dictadura pues tuvo su tiempo, desde 1953 a 1957, ¿no? Luego viene, y podemos centrarnos, vamos a saltarnos aquí un poquito, luego viene el actual conflicto armado, lo que se conoce como la época de la violencia, el actual conflicto armado que se intensifica a mediados de 1960. El tema está en que él viene y hace un parón dentro de esa guerra que se tenía, y luego de que termina su dictadura, volvemos otra vez a meternos en guerra a mediados de los 60 con la creación de varias guerrillas, estas ya de tinte marxista, ¿no? Y aparte de eso, pues, que inicialmente, esas guerrillas marxistas, ¿qué eran? Pues simplemente eran lo que se había generado inicialmente como milicias campesinas de autodefensa que se establecieron para luchar contra los abusos cometidos por los grupos armados y los militares conservadores y liberales, que durante sus periodos pues los utilizaron para ir en contra de los ciudadanos, o por el contrario, para unirse única y exclusivamente ellos defendiendo sus intereses, mientras los demás ponían los muertos, como ha sido siempre, porque esto no es una cosa nueva. Bueno, ahí los partidos pues hacen también un parón, ¿no?, para sentarse y crear un engendro, que la historia lo contempla como engendro, que es el llamado Frente Nacional. Ese Frente Nacional fue un acuerdo después de que se mamaron, pues después de que vieron amenazados sus intereses los dos partidos, el liberal y el conservador, cuando vieron que el enano que habían creado, el germen de violencia que habían creado dentro de los ciudadanos, dentro de los campesinos, podía venirse en contra de quienes los habían creado, porque estaban ocupando tierras, porque estaban pidiendo derechos, porque estaban pidiendo que hubiese atención al campo, porque estaban pidiendo salud, educación, lo que han pedido siempre. Pues en ese momento, pues estos dicen, no, hostia, porque estos se nos pueden venir encima y aquí todos llevamos del punto. ¿Qué hacen los dos partidos, el liberal y el conservador? Crean el Frente Nacional. Ese fue un pacto, un acuerdo político entre los liberales y los conservadores, que estuvo vigente en Colombia desde 1958 hasta 1974. Y las principales características, las señas de identidad de ese Frente Nacional, pues era muy sencillito. Se sucedían de 4 años los periodos en el poder. Entonces, unas veces gobernaban los liberales, otras veces gobernaban los conservadores. Unas veces gobernaban los liberales, otras veces... Rico así. Se repartían la tortilla entre los dos,
Y todo, ¿no? Todo tenía que ser partido, ¿no? La burocracia del Estado tenía que ser partida entre los dos partidos. Bueno, pues ahí es donde está la cosa. Ese es el tema que al final ya se unen es para defender sus propios apetitos. ¿Qué viene después? Pues después viene la violencia que ya yo creo que sí ya nos tocó a muchos de nosotros, ¿no? La violencia de los años 80. Ahí ingresa, esta parte es muy importante porque a partir de aquí ya nos metemos con nuestros días. De hecho, muchos de nosotros ya somos testimonio de esa guerra, las otras fueron testimonio de nuestros padres. Las anteriores eran testimonio de nuestros abuelos, las otras eran testimonio de nuestros bisabuelos, ¿no? Y las tatarabuelos, pero guerra. Bueno, pues vienen los 80, y los 80 vienen contaminados por un tema que aterriza dentro del conflicto colombiano, y que aparte de eso sirve de combustible para lo que tenemos hoy, el narcotráfico. Ahí es donde irrumpe el narcotráfico. El narcotráfico con todo su poder, con la creación de los carteles, con la creación del dinero de la corrupción, con la creación... el narcotráfico. En los años 90, el narcotráfico empieza en los años 80 a hacer su irrupción como uno de los atizadores de la guerra. Y ahí es donde nos descomponemos del todo. Mire, yo oía, ¿quién era el que decía esto hace poquito? Decía, mire, una de las señas de identidad de la guerra en Colombia es que al final, por más atroz que usted las haya visto, por más que se haya vivido, porque además, ojalá ustedes cojan alguna vez un libro de texto y vean las fotos de lo que fue, lo que se llama eufemísticamente la época de la violencia en Colombia, y vieran fotos, ni siquiera es que se lo estén contando a uno, fotos de cómo le abrían el vientre a las mujeres, le sacaban los niños, las rellenaban con piedras, con ladrillos, y esa era una forma de decirle al enemigo, somos los más sanguinarios. Bueno, pues en estas guerras de las que estamos hablando, esas mañas no se perdieron del todo. De hecho, nosotros hemos escuchado historias de pavor, ¿no? Cuando llegan los paramilitares de los que vamos a hablar un poquitico 10 años después. 10 años, estamos en la de los 80, mejor dicho, no me voy a adelantar. Estamos en la guerra de los 80, estamos en el surgimiento del narcotráfico, y estamos en cómo el narcotráfico con todo y su poder empiezan a armar ejércitos privados, empiezan a armar gente, empiezan a cooptar barrios completos. Por ejemplo, eso de que no, que es que Pablo Escobar le dio casa a los más pobres. Pablo Escobar se sacó 3 centavos del bolsillo de la mucho dinero que tenía, le dio unas cuantas chabolas, unas cuantas casas a unas cuantas personas, y especialmente las ubicó en la loma porque Pablo Escobar necesitaba ojos, necesitaba gente que le advirtiera cuando venía la policía, necesitaba gente que le sirviera de espía. Entonces pues le salía muy barato conseguir y coger una familia y comprometerla dándole un rancho para que se convirtiera a partir de ahí en un informante de los carteles o del cartel de Pablo Escobar. Y así por todo el país, porque lo mismo hicieron, por ejemplo, la familia Orjuela en el Valle del Cauca, luego vinieron la mutación de eso, luego generó en otro tipo de bandas de las que vamos a hablar ahora, porque ahí entra también ese poder del narcotráfico, llega y se filtra dentro de la política, que no le costaba tampoco ningún trabajo, no era tan difícil pensar que los políticos iban a sucumbir al dinero fácil del narcotráfico. No era tan difícil pensarlo. De hecho, ¿por qué Alberto Santofimio Botero, un político tolimense, del que, por cierto, había un eslogan que decía, ratero o no ratero, yo voto por Santofimio Botero? Ese era el eslogan. No, porque, ¿sabe por qué lo digo? Porque es que los colombianos que asisten hoy a las urnas, que van a asistir este domingo, cambiarán la frase, ¿no? Asesino o no asesino, yo voto por fulanito de tal. Porque no es que no sepamos, lo que pasa es que a nosotros nos gustan los malos y a veces tenemos verdadera pasión por los malos, ¿no? De ellos nos cuentan telenovelas, nos hacen series, en fin, nos los meten por las narices y por eso pues amamos a los malos, ¿no? Y los que se paran y dicen que son berracos y que acaban hasta con el lío de la perra, nos encanta elegirlos. Bueno, sea como fuere, pues aquí en la época de los 80 entra el poder del narcotráfico,
Ese poder del narcotráfico, con esas estructuras de la muerte creadas, financiadas por ese dinero, pues luego en los 90 ya tiene políticos financiados. Ya tiene políticos financiados. De hecho, recuerden que Pablo Escobar fue congresista. A que ustedes no sabían, o muchos de ustedes no sabían que Pablo Escobar había sido congresista. ¿Por qué me refiero a Alberto Santofimio? Pues, y que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Alberto Santofimio, que fue candidato a la presidencia por los liberales. Porque Alberto Santofimio se le acusó, y de hecho por eso es que está condenado, pues por haber instigado a Pablo Escobar para que matara a Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Que quién era Luis Carlos Galán Sarmiento? Bueno, pues todos sabemos que fue un político liberal, ¿no? Que plantó cara al narcotráfico, fue el primer político en plantar cara al narcotráfico. Y por eso lo mataron, después de haberle matado a una persona tan cercana a él como el exministro Rodrigo Lara Bonilla, que por cierto, ministro de Justicia, que por cierto no ha habido series, ni ha habido novelas, ni ha habido libros que le dediquen a Rodrigo Lara, pero sí ha habido series, sí ha habido libros, sí ha habido novelas que le dedican a quien lo mandó a matar, a Pablo Escobar. Mire lo curioso, ¿no? Mire lo curioso. Bien, luego entonces ya, una vez puesto el dinero del narcotráfico en los 80, pues en los 90 empiezan esas estructuras a cooptar políticos, ¿no? Y empiezan ellos a hacer unas acciones de terror para obligar a muchas comunidades a que tenían que votar por el político que ellos ponían. ¿Por qué? Porque ellos eran la estructura armada y narcotraficante en la retaguardia, pero necesitaban políticos que llegaran al poder para legislar a favor de ellos. Es que si no hubiera sido así, díganme ustedes de dónde hubiera salido la catedral. La cárcel donde se recluyó a Pablo Escobar. Pregúntense de dónde vienen los diseños de la catedral. El diseño de la catedral precisamente fue diseño hecho por arquitectos contratados por Pablo Escobar. Pablo Escobar sabía por dónde tenía que escaparse. Pablo Escobar, tan diseño era de Pablo Escobar que esa finca tenía jacuzzi, esa cárcel tenía de todo. El cinturón de seguridad de esa cárcel era de hombres de Pablo Escobar. Pablo Escobar hacía y deshacía. Pero a Pablo Escobar lo odian menos que a muchos otros que empuñaron las armas con fines políticos. Mire qué curioso, ¿no? Mire qué curioso. La doble moral de los colombianos que siempre nos ha perseguido. Yo no digo que haya que tener pasión por unos o por otros, no. La idea es precisamente zambullirnos de toda esa violencia asquerosa, venga de donde venga, y empezar a edificar un país nuevo. Pero hay colombianos que no están por esa labor, porque hay colombianos que le siguen entregando su confianza a los mismos políticos de siempre, que están emparentados con la guerra, que tienen además cercanía con la guerra. O si no, díganme de dónde nacen las Convivir, del departamento de Antioquia. ¿Y quién gobernaba cuando se propusieron las Convivir? ¿Y quién las propuso? El gobernador de aquella época, Álvaro Uribe Vélez. Porque es que cuando el narcotráfico en los 80 empieza a regar las campañas políticas de dinero, ¿sí? Hay políticos que hacen causa de las causas del narcotráfico. Hay políticos que hacen causa de las causas del narcotráfico y se alían con sus estructuras criminales, precisamente para poder llegar al poder a como diera lugar y controlarlo todo. Llegamos a la época entonces de los 90, en aquel momento entonces se sabe que lo que había en ese caso que disfrazar la guerra contra alguien y de alguna manera. Entonces, ¿esa guerra era contra quién? Pues esa guerra empezaba a ser contra el comunismo, contra la izquierda. Todo lo que oliera a izquierda había que exterminarlo. Cualquier cosa que se empezara a fabricar, cualquier pacto de paz que se empezara a tocar en el país, del que se empezara a hablar, había necesariamente que acabarlo a partir de alentar esos grupos que inicialmente pues les dio la patente de corso con las llamadas Convivir, que al final ustedes saben, todos saben, todos los colombianos sabemos en qué terminó. Terminaron convertidos en los grupos paramilitares que luego, pues, y que hoy conocemos.
Luego, pues ya hasta estos días, pues ustedes se mete ahí el narcotráfico, se mete la política, hay un contubernio entre narcotráfico y política, y en ese contubernio, pues ya llevamos miles de víctimas, miles y miles de desplazados, miles y miles de personas que perdieron sus casas, que perdieron sus fincas, que perdieron sus tierras, porque esos ejércitos de la muerte, amparados por políticos que llegaron al poder, pues terminaban haciendo de las suyas en zonas donde el Estado no alcanzaba, no llegaba, porque el Estado también estaba cooptado por los dineros del narcotráfico. Esa historia ustedes ya la conocen, yo no me voy además ya son las 8 de la mañana, 42, por Dios. Esa historia ustedes ya la conocen. Yo lo que les quiero hablar es de una cosa que seguramente ustedes no han oído hablar, fíjese. Y lo demás ha sido la excusa para llegar a este punto que les voy a contar en este momento. ¿De qué se trata? Mire, a nosotros, así como llegó el narcotráfico e irrumpió el narcotráfico dentro de nuestra realidad, a nosotros ahora nos ha caído también otro ingrediente que atiza lo que será la nueva guerra en Colombia. ¿Cuál es? La minería. La minería. La minería es el nuevo atizador, el nuevo combustible de la guerra que viene, de la guerra que ya está, entre otras cosas. Y la minería tiene un teatro de operación porque la minería se ha aliado con el narcotráfico. Minería y narcotráfico, con un problema mucho más jodido todavía, que resulta que nosotros los colombianos, que somos tan chulitos para matarnos entre nosotros, en cambio cuando llegan los de afuera nosotros no hacemos ningún tipo de repulsa. Resulta que ese caldo de cultivo lo están aprovechando los carteles internacionales de la droga para comprar las franquicias de los ejércitos privados en Colombia, de estos ejércitos criminales en Colombia. El cartel de Sinaloa, los Guerrero, el cartel de Michoacán, ellos están comprando esas estructuras que aparentemente se habían desmontado a partir dizque de un acuerdo de paz o de un acuerdo de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares, que fue cuando se presentó esto de las extradiciones y tal. Evidentemente, varios de los capos del paramilitarismo fueron extraditados a la justicia de los Estados Unidos. ¿Eso qué generó? Pues generó que nosotros, pues al final nos quedáramos sin conocer toda la verdad, porque eso es la verdad, es esa. Ellos se fueron, se llevaron la verdad, hay muchos de ellos que ya están libres, en fin. ¿Y qué ocurre? Pues que las estructuras que habían creado con sus armas y todo, pues quedaron intactas. Y como a rey muerto, rey puesto, ¿qué fue lo que hizo el narcotráfico mexicano? El narcotráfico mexicano se pilló eso. ¿Y qué fue lo que hizo posteriormente? Empezó a comprar esas franquicias. ¿Quién es el que le paga el sueldo en este momento a la nueva era, al nuevo cuño de paramilitares en Colombia, de ejércitos paramilitares en Colombia, una vez desaparecidos los Jorge 40, los hermanos Castaño, los Alacrán, los alias los alias lo otro, Gordolindo, no sé qué? Una vez que estas personas se sometieron a la justicia, ¿en manos de quién quedaron esas estructuras? Pues en manos de los carteles internacionales de la droga. Por un lado los mexicanos y por el otro lado los italianos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día esa gente es dueña de grandes extensiones de tierra. Hoy en día esa gente está ocupando corredores estratégicos en el país, y aquí quiero detenerme en un punto muy importante: el tapón del Darién. El tapón del Darién, en la frontera con Panamá, el que fue alguna vez un territorio colombiano. Resulta que en esa zona, que es un corredor, ahí no ha habido poder para abrir una carretera. De hecho, ahí la Panamericana se para, que se supone que es la carretera que une todas las Américas. La Panamericana se para. Pues resulta que el interés que hay de establecerse ahí para que las rutas que llevan la droga hacia México y posteriormente hacia los Estados Unidos y hacia Europa, porque tienen la posibilidad de jugar con los dos mares, el Pacífico y el Atlántico, pues es un corredor supremamente estratégico, y es ahí donde están asentados esos grupos. Es ahí
donde, atención, se está visualizando por parte del ejército de los Estados Unidos como el nuevo teatro de operaciones de la guerra que los ejércitos de Estados Unidos van a librar contra el narcotráfico mexicano, contra el narcotráfico, bueno, y en menos medida contra el narcotráfico italiano. Y va a ser Colombia el escenario de eso. Y va a ser Colombia el escenario de eso. Y la gente no está hablando de eso. La gente cree que esto es un cuento chino. La gente no le da credibilidad a eso. Y hay quienes, a sabiendas de que eso es así, les está importando un pepino. ¿Por qué? Porque mientras haya guerra, ellos tienen la posibilidad de distraer a los ciudadanos para que los ciudadanos, incluso de canalizarle su odio, ¿no? Odian a este, y mientras la gente está odiando a ese, el país se lo siguen robando. Mientras la gente está esperando a que se libren las guerras y a celebrar los muertos y tal, se siguen robando el país. Y han gobernado así siempre, siempre. Yo no le estoy echando la culpa a un solo gobierno. No, siempre han gobernado así, siempre. Presidentes que han venido de partidos con pasado terrorista y violento como el Partido Liberal y el Partido Conservador, que han gobernado toda la vida al país. Ahí están. Ahí están. Y no ha habido ni cuenta de cobro, y yo estoy de acuerdo con que estén. Yo estoy de acuerdo. Lo que les quiero decir con todo esto es que cuando hay una guerra también hay posibilidad de hacer una paz. Lo que le estoy diciendo con todo esto es que el papá de uno pudo haber sido un hijo de puta, pero uno no. ¿Y uno qué culpa? ¿No? Entonces, eso es lo mismo que le pasa al Partido Liberal, al Partido Conservador. Yo no creo que el Partido Liberal en este momento tenga estructuras criminales y no creo. Yo no creo que el Partido Conservador tenga estructuras criminales y tal, pero sí hay partidos que tienen estructuras criminales. Sí hay políticos en Colombia en ejercicio que todavía tienen nexos con criminales, con mafiosos, con narcotraficantes. Ah, pero es que no se les ha comprobado nada. ¿Pero cómo? ¿No ve que tienen fuero? Es que es complicado. Ese no es un tema de que no están untados. No. No es eso. Entonces, yo quiero llamar un poco la atención de los colombianos que van a sufragar, que van a ir a sufragar, para que se den cuenta que nos estamos jugando no solo el presente, sino el futuro del país. Siempre nos lo hemos jugado, pero esta vez ya no somos nosotros. Esta vez tenemos un actor nuevo. Recuerden que cuando Colombia estuvo en ese estado de guerra, en esa situación de guerra en 1903, Colombia perdió Panamá. ¿Qué vamos a perder ahora? Porque mientras unos están impulsando la guerra y quieren hacer trizas los acuerdos de paz, ¿no? Y les emberraca que haya algún atisbo de solución, de paz en el país, mientras además hacen campaña con la guerra como uno de sus leitmotiv, como uno de sus principales, ¿no? Propósitos, pues resulta que es que aquí hay gente por fuera del país que tiene unos planes para Colombia muy siniestros, muy siniestros. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Y es curioso porque no es que no haya literatura sobre eso. Hace poquito, y yo creo que le leía eso, ese artículo. Hace poquito, hace nada, realmente eso fue la semana antepasada. El periódico El País, de aquí de España, publicó un artículo muy interesante y ojalá lo busquen. Miren, no se queden con lo que les estoy diciendo porque yo puedo estar aquí vendiéndole la moto, la verdad. Yo les pido, por favor, que no se queden con lo que les estoy diciendo, que lo busquen, que averigüen. Pero mire, el periódico El País, es que si pudiera abrirme esto, seguro les daría la fecha inclusive y colgaría ese artículo en el Facebook personal. Un artículo que se publicó la semana pasada sobre la compra de las franquicias de los movimientos armados en Colombia. Estas estructuras que quedaron, la compra que ha hecho
el narcotráfico mexicano de esas estructuras armadas y las intenciones que tiene Estados Unidos de utilizar el tapón del Darién como escenario para combatir el narcotráfico con sus propios propósitos, porque además es una forma, entre otras cosas, de acercarse lo más que se puedan a algo que, bueno, a usted le sonará como le suene, pero yo no descarto que dentro del escenario de Estados Unidos esté muy presente una creación de hechos hostiles contra Venezuela. Si la situación en Venezuela no se resuelve por las buenas o no son los venezolanos capaces de resolver esa situación, pues tengan la plena seguridad que Estados Unidos no está de brazos cruzados. Y a un gobierno tan virulento como el gobierno de Trump le va a importar pepino y medio. Y va a pasar por encima de lo que sea, Bueno, aquí está, lo tengo aquí, ya justo lo encontré. Le voy a decir exactamente cuál es el título de ese artículo. Y lo voy a subir ahora. Dice, la cocaína regresa a Colombia. El crecimiento de la producción de narcóticos amenaza la estabilidad del país andino y multiplica la llegada de cocaína a Estados Unidos y Europa. Esto lo publicaron en el periódico El País el 13 de mayo pasado. Estamos a 24 de mayo. El 13 de mayo pasado. Y por aquí, en una parte, que me parece a mí interesantísimo, hablan precisamente, bueno, sobre el aumento de las toneladas, de las hectáreas cultivadas con coca, en fin, pero hablan precisamente de cómo ha sido, ya la alerta está clara, de que son los carteles de la droga mexicanos los que están comprando esas estructuras criminales, y a mí en lo personal me parece que es precisamente la guerra que Colombia va a vivir si Colombia elige mal. Si los colombianos no somos capaces de decir hasta aquí llegamos, no más oportunidad para los mismos del trapo azul o los del trapo rojo, mutados ahora en otros partidos políticos que resulta que aparecen dando soluciones para un país que a ellos tampoco les gusta, pero resulta que han sido ellos siempre los que han gobernado, han sido ellos siempre los que han ocupado el poder, y sin embargo, pues parecería ser que son como los nuevos. Mire, dice este artículo, la pujanza de la producción de cocaína también ha traído a jugadores internacionales. La presencia en Colombia de redes criminales rusas o italianas no es nueva. Sin embargo, la forma en que los carteles mexicanos están penetrando en la costa del Pacífico representa un cambio sustancial con lo visto anteriormente. Preocupados por la incapacidad de sus socios colombianos de garantizar los envíos, estas estructuras criminales están tomando el control de campos de coca, laboratorios y rutas. La presencia mexicana se ha hecho tan notoria que en algunas zonas del departamento de Nariño los mariachis ganaron en popularidad a los tradicionales villancicos colombianos durante las pasadas Navidades. De este modo, la multiplicación de actores nacionales e internacionales crea las condiciones para una guerra a varios bandos por el control del inmenso negocio de la droga. Eso lo dice El País, no lo digo yo. Ahora, El País a mí no me está descubriendo el agua. Yo esto ya, bueno, en fin, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues yo espero que antes de que usted deposite el voto, piense mucho. No se le puede dar la oportunidad a quienes nos han llevado hasta esto. No se le puede seguir dando la oportunidad a quienes nos han llevado hasta eso. Y ustedes no pueden decir, es que todos los políticos son iguales, entonces pues mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo le respeto eso, se lo respeto, pero usted está cometiendo un error. Está cometiendo un error porque nos está condenando a todos los que nos tomamos el trabajo de analizar, de averiguar, de indagar, de leer, de investigar. Nos está condenando a tener que seguir viviendo con estos gobiernos cafres que tienen el país hoy en la situación en la que lo tenemos. Nos está condenando. Dele la oportunidad a otro. Que no sé, que porque todos son malos. Y es que ahí no tienen a Sergio Fajardo, ese señor. ¿Qué investigación hay contra Sergio Fajardo? ¿Quién dice que Sergio Fajardo se robó una aguja? Nadie. Un profesor. Bueno, a algunos les parecerá un poco que le falta, que le falta perfil. A mí en lo personal me parece. Bueno, ahí está Gustavo Petro. Ah, no, es que ya habló del guerrillero. Ahora sí es que habló del guerrillero. Y claro, como usted no hace sino alentar a los guerrilleros. No, parce, es que sí. Si yo estuviera hablando de los liberales y de los conservadores, también estaría hablando de los que hicieron la guerra en su momento. ¿O es que eso no cuenta? ¿O es que ese episodio se lo van a pasar por la galleta, ese episodio de la historia sangriento?
No, aquí no nos digamos mentiras. Colombia no es un país de ángeles ni arcángeles. Ni los partidos políticos han sido de ángeles ni arcángeles. Nosotros tenemos un país con partidos que tienen historia de matones, de terroristas, de narcotraficantes. ¿O no? Entonces, no me vengan a mí a decir entonces que una alternativa no puede ser Gustavo Petro porque fue guerrillero del M-19. Sí, fue guerrillero del M-19, que por cierto, fue el que más curules obtuvo cuando salió a la legalidad en aquel proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Fue el que más curules obtuvo en 1991 en la constituyente. ¿Y qué le podemos nosotros atribuir a la constituyente de 1991? ¿Ustedes de dónde creen que salió la tutela? ¿Cuántos de ustedes se han beneficiado de la tutela? ¿Cuántos familiares de ustedes se han beneficiado de la tutela para que la EPS le entregue los medicamentos que le decía que no le daba? ¿Cuántos de ustedes han tenido la pensión porque han puesto una tutela? ¿Ustedes saben de dónde salió la tutela? ¿De Álvaro Uribe? ¿De Iván Duque? La tutela, eso que ustedes conocen, lo hizo posible el M-19 cuando participó en la constituyente de 1991. Ah, que usted está exagerando, que eso es pura paja. Averigüen, pues averigüen. La elección popular de alcaldes y gobernadores. ¿De dónde vino eso? Antes los gobernadores se elegían a dedo por el gobierno central. Fulanito, vaya, gobierne allí. Sutanito, vaya, gobierne. Gente que nunca había ido ni siquiera a las regiones iba y gobernaba. La elección popular de alcaldes y gobernadores fue a partir de la Constitución de 1991. ¿Saben ustedes qué Constitución nos regía a nosotros antes de la Constitución de 1991? No, ¿cierto? No, la mayoría no sabe. La Constitución de 1886, 1886. Hágame el favor. Y la vinimos a cambiar solamente en 1991. A partir de ese acuerdo de paz, porque ha habido gente que ha tenido que armarse para plantarle cara a un país inequitativo, el tercer país más inequitativo del mundo, donde tenemos además una canasta de pobres, porque tenemos muchos pobres, que por cierto, lastimosamente y no sé por qué, siguen defendiendo los intereses de los más ricos, siguen defendiendo los intereses de los terratenientes convertidos en presidente, siguen defendiendo los intereses de los narcotraficantes, siguen defendiendo los intereses de los violentos. Yo no entiendo, sinceramente no entiendo. Bueno, pero yo por lo menos voy a depositar mi voto por Gustavo Petro, y si me equivoco, pero yo también tengo derecho a equivocarme. Se equivocaron mis abuelos, se equivocaron mis bisabuelos, se equivocaron mis padres. Yo también tengo derecho a equivocarme como nueva generación de colombianos. Y yo no me asusto porque sea un exguerrillero. Yo no me asusto por eso. Me asustan otras cosas. Esa no. Yo no me asusto por eso. Y no me asusto por eso, ¿sabe por qué? Porque todos, sin excepción, tienen un pasado marcado por la violencia y por la barbarie.